Cuéntanos, Julie, ese hermoso testimonio y el propósito que Dios te dio. Me iba a meter a las ollas, como decimos allá en nuestro puerto, y en esos tiempos de oración, de intercesión, porque Dios siempre me levantaba en ese ministerio de interceder. Tenía un grupo de intercesión en mi casa y todas estas pequeños detallitos que el Señor me daba de orar. Siempre el Señor me ministraba, bendito sea el Señor, en medio de las vigilias también, que iba a ir a las naciones. Y lloraba mucho con una hermana también que falleció, se llamaba Liliana, y nosotras orábamos mucho con una hermana que es pastora, también Marisol, en la iglesia Casa y Remanente Buenaventura. Orábamos mucho, tenía un grupo grande que el Señor me había dado a orar. Y el Señor siempre ministraba esa parte, pero nosotras pensábamos que era que íbamos de misionera. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a ir de misionera, yo voy a ir con mi hermana Liliana, siempre pensamos eso, voy a ir a Estados Unidos, porque la visión y la mentalidad en mi puerto en esos años del 98, 99, era voy a ir a predicar el evangelio a Estados Unidos, porque ese era el sueño, ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos. O sea, nunca pensé venir a Canadá, nunca. Puedo decir que ni me imaginaba que existía este país. ¿Cierto? Porque como que uno estaba, su meta es Estados Unidos, el norte, el norte, el norte, el norte. Entonces, nosotros íbamos al parque a evangelizar a los jóvenes que se sientan en el parque y ellos tienen la visión de irse a sentar allá con el sueño de ver qué barco viene para Estados Unidos. Y entonces para poder decir, bueno, tal día me meto al barco y me vengo de Polizonte. Entonces siempre el Señor me levantó en una visión de ir a predicarles a esos jóvenes que estaban allá y que muchos estaban fumando. Y eso, Dios mío, era un dolor tremendo verlos, niños que salían con su uniforme y 6 de la mañana ya estaban allá fumando en esos parques y desde ahí salían a irse al colegio. Entonces fue algo fuerte que el Señor puso en mi corazón que había que ir a evangelizar allá. Y Dios me permitió en el grupo de intercesión decirles, hermanos, vamos a evangelizar a tal parte. ¿Y cómo así, hermano? Y en la mañana los únicos que evangelizan son los testigos de Jehová. Pero digo, bueno, el Señor le permitió que los testigos verdaderos de Jehová vamos para allá. Entonces los hermanos dijeron, bueno, hermana, vamos. Y comenzamos a ir a evangelizar a estos lugares. Tuve mucha dificultad, lo digo porque alguna puede tenerlo, con mis líderes en ese entonces, me tomaban de rebelde. Bueno, yo viví un caos tremendo. Bendito sea el Señor, y yo creo que en este tiempo debemos levantarnos a evangelizar. Es cuando más hay que ir a evangelizar, y a veces como líderes espirituales nos oponemos a veces a que se haga la voluntad del Padre. Entonces, mi amada, yo puedo decir que a mí mis pastores nunca me profetizaron ser pastor. Amén. Comenzar desde allí para que vean lo que Dios hace. Quizás alguna esté viviendo la situación. Y a mí los que siempre me decían pastor eran los hermanos que Dios me permitía liderar, porque era de las que lideraba. Entonces siempre estaba como al frente. Es más, por eso me gané muchos problemas en la iglesia y en todo lado, hasta en el trabajo me ganaba problemas, porque siempre andaba como Dios me ponía siempre al frente a liderar. Esto es así, esto se hace así, vamos a organizar esto, vamos a hacer esto, y a pelear por los hermanos. Bueno, hay que ayudar al hermano, y si hay que salir a conseguir esa plata, hay que conseguirla. Si hay que ir a vender a las calles para ayudar al hermano que está enfermo, hay que ir. Bueno, eso era siempre me tenían como la revolucionaria, la que no se somete a la autoridad, bueno, y tantas cositas así. Entonces, en todo ese proyecto era la gente como de afuera que me decía, usted es pastora, usted es pastora. Y yo decía, no, yo no soy pastora. A mí me gusta mucho es la visita a los hermanos y la intercesión, orar, interceder por el pueblo. Eso es lo mío. Entonces, en eso el Señor me movía en la profecía, el Señor me movía en ciencia, cosas que Dios manifestaba en esos momentos tan especiales. Entonces yo creo que por eso la gente comenzó como a mirar ese llamado, ¿no? Ese ministerio que yo no veía. Bendito sea el Señor. Y me decían pastora, y esos jóvenes que yo iba a evangelizar, que soltaban la marihuana cuando estábamos allá predicando la gloria para el eterno, comenzaron a decirme, usted es pastora. Yo le decía, no, yo no soy pastora.
yo vengo a predicar simplemente la palabra a estos lugares. Me decían, no, usted es pastora. Y hermana, yo nunca realmente lo tomé en serio. En todo ese proceso yo me fui a vivir a la ciudad de Cali porque en mi ciudad se levantó la violencia tremenda como parecida a la que vemos hoy. Entonces nos encerraron en Buenaventura y pues Julie no se encerraba, Julie salía a las calles, Julie se iba a orar en las 5 de la mañana a las orillas de los mares, porque en ese tiempo lastimosamente estaba pasando cosas horribles en los mares, sacaban la gente para allá, íbamos a orar allá a esos lugares. Entonces ya mi esposo ya estaba acá en Canadá en ese tiempo y mi esposo me decía, pero es que usted es la más valiente que sale afuera, ¿usted qué le pasa? Usted no puede hacer eso, mire que hay líneas invisibles y todo eso. Yo le decía, no, hay invisibles sí, pero alguien tiene que predicar, alguien tiene que salir afuera, alguien tiene que ir a decir que Cristo vive, esa gente necesita de Dios. Julie, si te pasa algo, pues la voluntad de Dios, vamos a predicar. Entonces, en todo ese proceso, que bueno, sería un testimonio muy largo, lo corto, en todas esas victorias que el Señor nos permitió vivir, en ese gran grupo, hermanos, que todavía, gracias a Dios, ahí están y testifican la obra que Dios hizo. Dios nos dio la victoria, bendito sea el Señor. Más mi esposo dijo, no, que váyase a vivir a Cali, mi papá vivía acá en Cali. Entonces, pues, me fui a vivir a Cali con los niños y allá llegué a la iglesia y también llegué a una iglesia que se llama Yo Soy. Y cuando llegué le dije al pastor, póngame a hacer algo porque yo no me vengo a sentar, póngame así sea a barrer. Entonces la pastora Esther me dijo, bueno, ¿y usted qué iglesia viene? Bueno, le expliqué y todo, me dijo, ay no, para ponerla aquí a servir, tenemos que saber de dónde viene, que su carta, yo no llevaba carta de recomendación ni nada. Y yo decía, bueno, yo tan rebelde que he sido en la iglesia no me dan nada ni carta de recomendación, porque yo tuve un problema que a mí me habían sacado del liderazgo, me echaron del liderazgo de la iglesia. Entonces yo decía, no, es que ni carta de recomendación me darán. Pero Dios en su infinita misericordia permitió que encubiertamente mi pastora mandó un pastor a la iglesia. Bueno, y gracias a Dios le dijeron, sí, ella se congregaba aquí, ella era líder, Bueno, fue líder. Y gracias a Dios ella dijo, bueno, vamos a ponerla a servir. Entonces sí, yo comencé barriendo, pero también comencé a servir. Y comencé ya también ahí en el mismo estilo ya que llevaba. No, hay que hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a hacer esto, vamos a hacer retiro, vamos a hacer... Bueno, y comencé y la gente, wow, aquí llegó una pastora. Yo no soy pastora. Yo, bueno, en eso, no, yo no soy pastora. Entonces el Señor en su misericordia permitió que los pastores nos dieran más y seríamos fuertes y nos fueron dando un poco más de confianza en la obra y visitábamos a la gente y wow, usted es pastora. No, yo no soy pastora, yo soy líder simplemente. Entonces ese llamado estaba allí, ¿no? Estaba como fluyendo, pero a través como de las gentes, los hermanos y la gente popular, pero nunca había habido una consagración en mí de ser pastora. Y ya cuando mi pastor es ahí en Cali, se dio que nos salió ya el viaje porque mi esposo estaba acá, fue una lucha. Yo decía, ¿cómo a vivir a Canadá? ¿No? Ni idea. Yo decía, pero lo mío siempre fue como ir, a evangelizar y volver, misionera. Esa era mi visión. Y me dijo, mi esposo me había dicho, no, negra, mire que ya le aprobaron la entrada acá en Canadá a la familia y todo, porque él hicimos el proceso de refugio. Y gracias a Dios, pues, pudimos obtener esa gran bendición. Y comencé a entender la visión de Dios, ¿no? De traerme a este país, pero nunca pensé que venía a abrir una obra, nunca. Entonces, hasta allí vamos bien, ¿no? Bueno, voy a ir allá, Señor, bueno, gloria a Dios que se haga tu voluntad. Entonces, comenzamos a orar por eso, que Colombia no me había dado la salida. Canadá me había aceptado, pero Colombia no me había dado la salida. Y ore y clame, y ore y clame, y que ore y clame, y nada. Tanto decirte así, cortando un poco, tuve que ir a Bogotá a hacer una vuelta y aproveché para orar por el viaje desde Bogotá
clamar, cancelar toda atadura que hubiera y cómo Dios, el poder de la oración, hermano, eso de ir a orar allá y llegaron las visas para podernos venir. Entonces, en todo esto, la misericordia del Padre operó cuando un día antes del viaje de ya salir, mis pastores fueron a la casa y me dijeron, no, que nos vamos a reunir. Y yo, pero pastora, yo estoy corriendo, yo tengo que arreglar maleta, yo tengo que hacer esto, no tengo tiempo. No, pero usted tiene que venir. Pero pastora, no, aquí ya, bendíganos y listo. Ya dijo, no, vamos a hacer una reunión en la casa de la hermana Berenice. Usted va a ir allá, vayan todos, que allá los esperamos. Y se fueron pastor Alonso y Esther. Van a trazar el arreglo. Entonces me dijeron, no vaya. Entonces, pues obedientemente fui. Y cuando llegamos allá nos habían preparado un festononón, qué cosa tan linda, todos los hermanos estaban allá para despedirnos. A mí no me gustan las despedidas. Entonces eso me pone a llorar mucho. Entonces, claro, ya las lágrimas y todo, oraron, compartimos, comimos, la gloria para Dios, hermoso, mi pastora Esther y Alonso. Bendijeron nuestras vidas y cuando uno de los hermanos, uno que se llama Diego, sale con una bandeja, hermano, una bandeja, Dios mío, Padre Santo, gracias a Dios que el testimonio para acá hubiera traído hasta mi prueba, hermano, una bandeja y en esa bandeja una Biblia grande, grandota la Biblia, y me la entrega y me dice, hermana, vea, para que vaya a predicar el evangelio allá. Wow, Señor, yo como así, Dios mío. Y yo, amén, amén, amén. Bueno, hasta ahí vamos como bien. Y cuando salen los pastores y comienzan así, bueno, ya nos vamos a ir, vamos a otra vez a orar por los hermanos, vamos a ungirlos, nos ungieron a mí y a mi hijo como pastores. Yo me quedé. No, el Señor nos dio que lo uniéramos como pastor y comenzaron a ungirnos, oraron para que vayan a abrir la obra a Canadá. Y yo, otra vez, Señor, con tu cosa de abrir obra, Dios mío, Padre, yo no soy pastora. Mi amada, salimos, al otro día viajamos, llegamos a este país, mis hijos comenzaron a desviarse, ¿no? Comenzaron a conocer un poco como la ciudad y todo, y comencé discoteca y una cosa y otra, y yo, que me lluevo, yo, Señor, ¿y esto qué es? Dios mío. Entonces, porque yo había comenzado una célula en la casa, ¿no? Nos reuníamos en la casa y así personitas que íbamos conociendo las llamábamos y le compartíamos ahí en la casa. Eso era todo lo mío. Y ya, y mis hijos una cosa y otra, y yo veía que ya, pero mis hijos se están yendo más al mundo y todo. Eso conocí a un pastor, mi hijo, el pastor, el que es pastor ahora, Héctor. Conocí a un pastor que él está en una peluquería porque era su profesión. Y bueno, se lo presentaron a él y él me lo llevó a mi mamá, que un pastor así, así. Yo dije, bueno, tráigalo, lo voy a conocer. Yo estaba en ayuno ese día cuando llegó el pastor. Estaba orándole casualmente a Dios por toda esa situación. Entonces el pastor me dijo, ay, yo soy de República Dominicana y Bueno, se identificó. Y yo le dije, bueno, nosotros traemos una visión de Dios, yo quiero obedecer a Dios, si Dios me lo permite, es abrir una obra, pero pues yo quiero que mi familia se levante, que mi esposo se levante, porque pues a mí en mi mentalidad es que el hombre se levante y sea el pastor y yo lo sigo, no que yo sea la pastora, esa es mi mentalidad. Entonces, claro, usted me dijo, bueno, si usted no lo permite, nos vamos a congregar allá hasta que Dios perfeccione su obra, que levante este varón, ¿cierto? Y la gloria para el Señor, hermana, orando, comenzamos a irnos a congregar allá y comenzó fuerte, ahora sí comencé ese llamado ya en mí, ¿cierto? Yo no sé cómo explicarlo, ya yo como que ya sentía así, tienes que hacerlo, hazlo. Un avivamiento, sí, Dios inquieta el corazón cuando Amén. te llama a un ministerio, es así. Amén, hermana. Entonces, eso ya en mí, Dios mío, fuerte. Entonces yo como estaba estudiando el francés, cuando uno viene acá empecé a estudiar el francés, yo estaba en el CELLE, entonces yo me quedaba en las pausas, yo me quedaba orando, ¿sí? Me quedaba en el salón orando, y le decía, ay, profesor, yo me quedo, y era para quedarme orando. Entonces yo oraba y intercedía y todo, que ya estaba como ese anhelo ya.
Pero yo decía, pero Señor, ¿cómo me has traído a un país seco, una tierra árida, donde no se conoce a Dios? Porque a la iglesia que fuimos se contaban con la mano así, que se congregaban. Dios me permitió comenzar ahí al pastor, esto es así, vamos a hacerle así, esto es así, Dios va a hacer esto, vamos a ayunar. Bueno, Dios me permitió ser como ese motor para poder ayudar a levantar esa obra. Pero hermano, tú salías a la calle a decir Dios te bendiga y la gente no te entendía. Tú decías Cristo vive, ¿quién es Cristo? La gente no sabía ni quién era Cristo, hermano. Las calles aquí sola. Entonces yo decía, Señor, ¿a dónde me trajiste? Yo era de misionera al norte, Estados Unidos, Señor. Este país, nadie. La lengua, el idioma, Señor, no se me da. No, yo me quiero ir, Señor. Yo comenzaba a llorar, yo a veces llamaba a Gina. Ay, Dios mío, acá no se predica nada, acá no pasa Dios. Dios mío, yo en mi país yo estaba bien con mi gente, yo ayunaba, vigilaba, acá no tengo con quién, porque aún mis hijos se han desviado, se van con los pocos que hay es a bailar a la discoteca. Hermano, esta era una ciudad que de Dios, nada. Querían saber nada, absolutamente nada. Entonces mi pronunciación, yo pensaba que era causa de mi pronunciación, que no me entendían cuando yo decía Cristo vive o Jesús te ama. Entonces yo pensaba, yo no, claro, es mi pronunciación porque las diferentes letras y vocablos que tenemos que utilizar para que pueda el francófono comprender. Yo decía, no es por eso, Señor, peor, yo nunca voy a aprender ese francés, a mí ese francés no se me da. Mis hijos pues todavía tampoco, también lo estaban machucando, como decimos allá. Entonces yo decía, ¿cómo que Dios me permitió a mí venir a abrir una obra en un país donde no se conoce a Dios? Donde yo no tengo el idioma. Es ilógico. Y donde la mujer, aquí, por ejemplo, las poquitas iglesias que comencé a conocer, que se contaban también, hermano, no puede pastorear. O sea, todo estaba en contra. Todo me era en contra, hermana. Y el Señor me decía, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. Y yo decía, no, levanta a Edinson, levántalo, Señor, que él se levante a pastorear. Es el hombre que tiene que pastorear. Hermano, y por más que oré que mi esposo se levantaba. Claro, llegaste al momento en que dijiste, ok, es conmigo, Amén. Conmigo, me Entonces dispongo, lo asumo. Para asumir esto, pero aún así tomé un respaldo, porque dije, bueno, Señor, si este Señor, ya tengo años orando, porque de Colombia venimos en esta oración, que se levante, levanta a los hijos. Señor, se han ido a la discoteca, se han ido a tomar, se han ido al baile. Señor, entonces levanta a los muchachos, entonces así yo sabré que de verdad tú quieres que yo abra una congregación. Hermana, decirle eso a Dios fue como que, bueno, me estás probando, bueno, vamos a ver pues. Y la gloria para el Señor, hermana. Yo cumplí 1 año aquí en Canadá, terminé la francización. El día que termino la francización, nos dice el profesor, vamos a celebrar la despedida del curso. Vamos a hacer una fiesta de amigos secretos, pues cada quien va a tener un regalo. Y me dijo el profe, yo voy a traerle un regalo a usted, Julie. Yo tengo algo para usted. Yo, ¿para mí? Sí, pues, ok, gracias. Y el día de la fiesta, ay Dios mío, Dios es tremendo, hermana. No, nuestro Dios es poderoso. Yo todavía tengo la prueba ahí, un día se la puedo mostrar. Cuando llegó el profe, ay Dios mío, me dice, vea, esto es para usted. Una Biblia, hermana. Me dijo, ¿en francés? Esta Biblia, me dijo, mírela, esta Biblia viene de generación en generación. Wow. Me dijo, la última persona que la tuvo, nos dijo que esta Biblia la usara una persona que le fuera a sacar provecho
Nosotros no queremos saber nada de Dios. No que ahí el rabay, santo, 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 mi alma te alaba, Dios. Me dijo, nosotros no queremos saber nada de Dios. Y yo creo que la persona más indicada para tener esta Biblia es usted. Hermana, eso para mí fue una confirmación más de parte de Dios. Totalmente. Y un desafío y un reto. Así es. Señor, yo no hablo ni siquiera francés, tatareo. ¿Cómo voy a hacer? Yo recibí la Biblia, la traje a la casa y dije, Dios mío, más. Entonces, yo viajé para Colombia. Que otro testimonio de una, bueno, voy a reparar porque no voy a llegar para allá. Entonces, yo voy a Colombia con una visión de recuperar algo. Y entonces, el Señor me dio la palabra, sí lo voy a hacer. Y ya, entonces yo me fui con esa palabra de Dios. Y cuando llegué allá, Julie, ¿usted qué? No, yo vine a esto y a esto. Julie, le dije, Dios me dijo y Dios lo va a hacer. Entonces, por eso fui a Colombia. Entonces, en eso fui al culto el día domingo. Estoy parafraseando para llegar. Entonces, me dicen nuestros pastores, ay, vino un profeta y a tal iglesia, quiero que vamos todos, dijeron los pastores. Ah, pastor, ¿podemos ir así? Ya, ok, terminamos el culto y a las 2 de la tarde nos fuimos para allá. Hermanos, llegamos allá a ese culto y qué culto tan precioso y gloria a Dios, y estaba profetizando el siervo, ¿veis? Y mientras estamos allí, comenzamos a danzar porque comienza la alabanza. Y mientras yo estoy danzando y todo, gloria a Jesús, termina la danza, yo me siento, pero en una atmósfera preciosa, cuando me dice el profeta, tú eres bendición, y me apunta así. Pero yo pensé que estaba hablando con mi hermana de al lado. Entonces yo miro a la hermana y me dice, tú eres bendición. Entonces yo ya, uy, es conmigo, y me dice, ven. Entonces me dice, ¿tú qué le estás pidiendo a Dios? Y yo, wow, Señor, gracias. Entonces yo comencé a llorar. A mí nunca Dios se me había presentado de esa manera, así pues, humanamente, a través de una persona, así nunca. ¿Tú qué le estás pidiendo a Dios? Entonces yo lloraba, mis emociones, mi alegría de ver cómo Dios en su infinita misericordia se dirigía a mí. Y me repitió otra vez. Yo no podía ni hablar, hermano. Las palabras no salían de mi boca de tanta emoción. Entonces había una niña sentada delante en una silla de ruedas. Ella tenía un cuaderno y un esfero. Y él tomó su cuaderno y escribió. Escribió en un papel y le pasó luego mente a la niña. Y volvió y me preguntó, ¿tú qué le estás pidiendo a Dios? Entonces yo le dije, yo le estoy pidiendo a Dios esto, esto y esto y esto. Y le digo a la niña, lee lo que escribí. Y era lo mismo que yo le acababa de decir que le estaba pidiendo a Dios. Y entonces entre ellos estaba que levantara a mis hijos al ministerio, ¿sí? El propósito por el cual había ido y otras 3 peticiones más. Todas estaban allí escritas. Yo dije, Señor, gracias, hecho está. Bendito sea tu nombre. Padre, ya no voy a correr más. Voy a obedecerte, Señor. Voy a ir allá a abrir esa obra, Padre eterno, en nombre de Jesús. Entonces ya, vengo a Canadá. Ay, Dios mío, Padre Santo. Les explico un poco a los muchachos. Y sucede que mi hijo, el que está pastoreando ahora conmigo, me dice, mamá, no, yo me voy a ir para Vancouver. Ay, no, Dios mío, yo voy tras mis sueños, porque él quería ser actor. Él en Colombia estaba estudiando actuación. Entonces, aquí en Quebec no consigo por ningún lado esta profesión. Esto se ejerce en Vancouver y allá sí están las clases. Yo me tengo que ir para allá. Pero esto, no, mamá, yo me voy. Pero, mijo, mire, no, yo me... Ay, hermana, entonces yo llegué con una emoción y como que me bajó de una. Entonces él se fue para Vancouver, se va para Vancouver, comienzo yo a llorar. Uno, mi hijo, Señor, un país extraño, tan lejos, Señor, y todo esto. Si ni siquiera habla bien todavía el francés, ahora se va a ir a un país que hablan inglés. Hablan las dos, ¿no? Pero también el inglés, y él tampoco, 0% inglés también. O sea, Dios mío, mi muchacho, padre. Bueno, yo chille y chille.
Y Señor, y ahora y la obra, ¿y cómo que me dijiste que sí, Señor, ibas a levantar y ahora mira esto que pasó? No, Señor, estas son mis emociones, ¿qué fue que pasó? Comencé yo con ese llanto, hermana. Entonces, mi amada hermanita, bendito sea el Señor, continúo yo ahí en ese clamor, poder de la oración, hermana. Cuando oramos, Dios responde. Dentro de esa semana, hermana, como el día, digamos, él se fue un lunes y el día viernes me llamó. ¿Cómo está? Que estáis bien. Ah, bueno, Dios lo bendiga. Pero lo noté un poco como decaído, pero seguí orando. La semana siguiente me llamó llorando. Mamá, mire que fue una iglesia y el que estaba ahí en la puerta me llevó, me dijo, cuando se termine el culto necesito hablar con usted, y me dijo, usted vino a este país por esto, por esto, por esto, y Dios lo trajo a usted por esto, por esto, por esto y por esto. Y ese niño lloraba y me dice, y estoy aquí en el cuarto y el Señor me está hablando de esto y de esto. Y yo le decía, vaya, lea en Daniel, vaya, lea en Jeremías, vaya, lea en Apocalipsis, vaya otra vez a Daniel. El Señor lo llevaba todo a tiempos proféticos de finales de los tiempos, que en resumen, hermana, el Señor le dijo, vete a abrir una obra, vete a abrir la obra. Mi hijo si duró un mes, fue mucho, en Vancouver. Increíble. Tuvo que regresarse a Canadá. Y cuando llegó acá me dijo, mamá, yo me voy para Colombia a abrir la obra, porque el Señor ya me dijo que fuera a abrir la obra. Le dije, no, papi, la obra no es en Colombia que se va a abrir. La obra es aquí que vamos a comenzar. Aquí comenzamos la obra. Y le traje todo lo de ahí como, ay, mamá, usted tiene razón, hermana. Entonces, ha sido todo un proceso de mucha oración y creerle a Dios. Así amén. Es, amén. No, maravilloso, y quería que nos compartieras ese testimonio, porque mira que muchas veces le decimos a Dios, confírmame, confírmame, y no nos movemos porque nuestra carne aún depende de lo que nuestros ojos ven, ¿sí? De lo que estamos viviendo circunstancialmente, de las limitaciones que humanamente tenemos, y todo eso aflora y Dios nos conoce y Dios sabe y tiene paciencia para llevarnos como en eso, como cuando estamos nosotros en la formación de nuestros hijos, que tenemos que decirle una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que tomen el hábito. Pues Dios sabe que está allí y nos dice, y vuelve y nos dice, y vuelve, hasta que nosotros como que, ay, ok, sí, definitivamente sí, ya aprendí. Es nuestro proceso, de crecimiento también en Cristo, en Dios, porque Él es el que da absolutamente todo. Y qué bueno, Julie, que nos hayas compartido este testimonio. Yo sé que hay muchísimos más. Hoy te vemos allí de fondo con el púlpito en tu iglesia, bueno, en tu ministerio, porque realmente la iglesia es de Cristo, somos la iglesia de Cristo, pero decidiste y te determinaste a creerle a Dios y al propósito que Él había puesto en ti y en tu hijo, que no eran las formas humanas como nosotros pensamos, porque lo que tú decías ahora, yo oraba para que mi esposo se levantara, pero no era así. Y solamente Dios es quien determina si eso va a ser así. Pero lo que nos queda claro es que hemos sido llamados y todos tenemos un propósito. Unos para evangelistas, otros para maestros, otros para pastores, otros para profetas, apóstoles. Bueno, es para cada uno, y así como nuestra salvación es individual, cada uno es, para Dios también a cada uno le entrega un ministerio de manera individual. Y a veces también nos queda de lectura y de conclusión con este hermoso testimonio, que por más que nos neguemos a la voluntad de Dios, Dios siempre va a estar dispuesto a recordar el propósito que tiene con cada uno y que es a su manera, porque sus planes son mayores que los nuestros y son
Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Hoy por Amén. hoy estás pastoreando un rebaño, podríamos decirle, un pueblo de aproximadamente 100 personas, ¿verdad? Más o menos. Cuando llegaste sola a las calles, cuando llegaste nadie quería saber de Cristo, cuando llegaste tenías la limitación del idioma y hoy Dios ha respaldado esa obra y el propósito que puso en ti para que ese pueblo que nosotros podríamos ver aquí en Colombia, tantas iglesias tan numerosas, y yo me imagino que uno siempre dice, no, pero es que, Dios mío, y ¿será que me falta evangelizar más? ¿Será que no? Hemos entendido algo, y es que Dios a cada uno le da de acuerdo a su medida, porque Él quiere que por lo menos ese gran ministerio del pastorado se ejerza de la manera correcta, que Amén. cada una de sus ovejas sean cuidadas, amadas, Amén. eh, Ujú. que tengan todo lo necesario, porque alimentadas sobre todo de su palabra, porque eso es lo que Dios puso en tu camino, en tu propósito de Amén. vida. Y entonces no es el afán, no es el afán Ujú. Ujú. para que Ujú. muchas que están allí como diciendo, ay, pero es que yo tengo un ministerio de 5 hermanos, de 5 hermanas, es que tengo un grupo de oración en mi casa. Si Dios te respalda para que esa obra se expanda, mira, disponte. Pero si Dios te da ese grupo de 5 o 10 personas, hazlo, porque eso es lo que Dios puso para Amén. ti como propósito. Eso es algo maravilloso, Julie, porque Dios a través tuyo nos ha hablado, ha abierto nuestros ojos una vez más y nos da muchísimo crecimiento. Gracias, Julie, te agradezco muchísimo por habernos compartido este testimonio precioso y esperamos que luego nos mandes imágenes, que nos cuentes, que veamos todas todo eso que llaman locura y que tú hacías aquí, y que así pues como en ese avivamiento y que tú estés haciendo allá. Bueno, queremos conocer todo eso. Y para nuestras hermanas que tal vez están en Canadá y que dicen, yo no sabía que aquí también había una hermana que tenía este hermoso ministerio. Bueno, vamos allá, vamos a congregarnos, vamos a visitarnos, somos una gran familia en Cristo y estamos Amén. para edificarnos los unos a otros. Julie, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. Amén, amén. Muchas gracias a usted por la gran oportunidad que me han dado, Sandra. Bendito sea el Señor por tu Gloria a vida, Dios. en el nombre de Cristo Jesús. Y espero Amén. realmente que esta palabra, este mensaje, este testimonio pueda servir de bendición para alguien. Amén, porque pues el hecho no es de hacernos ver a nosotros, es que Cristo se pueda ver. Bendito sea el Señor a través de este testimonio. No soy de muchos de estos medios, bendito sea el Señor, pero sí me gusta darle la gloria a quien la merece y es toda la gloria es para Él. Y de verdad, como le decía Sandra, hay que tomar en cuenta que el llamado lo da Dios. Dios es el que da el llamado, porque habemos uno que nos llamamos nosotros mismos, sí. Y entonces cuando nos llamamos nosotros mismos, no vamos a ser efectivos. No vamos a ser efectivos. Lo que es de Dios siempre va a permanecer. Y Dios ha permitido, nosotros hoy tenemos ya 13 años, vamos a cumplir ya ahora en noviembre, para la gloria del Señor, de ministerio, 14 años ya cumpliremos. Entonces Dios nos ha respaldado todos estos años, como les decía, porque llegué a un país que no teníamos nada. El lenguaje, una recomendación, el lenguaje es muy importante, porque cuando llegamos aquí, como les dije, la iglesia que conocí, realmente se contaban las personas que habíamos, y notamos que había un solo lenguaje entre el pastorado, había un lenguaje y era: aquí no pasa nada. Ese era el lenguaje que existía, bendito sea el Señor, en esta tierra. Y realmente hoy por hoy, que yo veo esta ciudad, Dios mío, que yo veo el evangelio cómo ha ido floreciendo cada día, bendito sea el Señor. Digo, Señor, gracias. Dios nos permitió cambiar el lenguaje y cancelar la oración, hermana. Cancelar, porque
Canadá estaba por los brujos, digo yo, sentenciaba que Canadá no, Quebec, la ciudad de Quebec era el cementerio de los evangélicos. Mire hasta dónde estaba por eso yo entendí por qué estaba como tanta pobreza espiritual. Pero hoy en día, Dios mío, los que no querían venir a Canadá y especialmente a Quebec, bendito sea el Señor, les invito a venir. ¿Por qué? Porque es que hemos visto la luz de Cristo en esta ciudad. Cristo, Dios mío, nos ha permitido tener ya hombres que nunca habían venido aquí a Quebec, porque para ellos era como si esta ciudad no existiera. Pero hoy en día vemos florecer el evangelio, porque donde llega Cristo, todo cambia. Amén. Y somos luz en el mundo y Dios nos ha mandado a resplandecer con su luz. Y eso es lo que ha hecho a través de ti, a toda esa comunidad. A través de este ministerio. Que está así, es a través de este ministerio, de tu hijo. Claro. Ha sido hermoso porque Dios los levantó. Mire, Dios levantó al pastor, a Héctor, y me levantó también a Harry. El pastor que está conmigo al frente, me levantó a Harry que está en la batería, me levantó a Leslie que está en el piano, me levantó a Medal, toda una familia pastoral. Es maravilloso. Amén. Todas las oraciones y todas esas peticiones fueron escuchadas y Dios rescató a tus hijos del mundo, porque estamos, nadie está exento, estamos expuestos a todo lo que el mundo ofrece. Pero mira, hay un Dios todopoderoso y a través tuyo, qué mejor confirmación en decir, yo pedí que mis hijos no se perdieran en este país, no nos vinimos a esto y Dios lo logró, mira todos, una familia pastoral. Es una gran bendición y sabemos que Dios está en el asunto, respaldando, provisionando, haciendo absolutamente todo lo necesario para que su obra permanezca. Porque ese es el propósito. Cumpliendo la gran comisión, nos despedimos de ti, de este programa, pero siempre bienvenida. Todo lo que podamos nosotros también a través de este ministerio servir a todas nuestras hermanas hermosas que están con estos hermosos ministerios y sus familias con el mayor de los gustos. Y para mí ha sido un privilegio y doy gracias a Dios por tu vida, por la vida de toda tu familia, de todos los que están allí sirviendo o no al Señor. Todos, a pesar de que a veces decimos que sirviendo a Dios en una iglesia, todos podemos servir a Dios en el lugar donde estamos, en nuestros lugares de trabajo, en otros espacios. Siempre, si Dios está con nosotros y habita con nosotros en nuestro corazón, vamos a estar siendo luz y sal para el mundo en cualquier lugar. Así que Gina, ya iba a decirte Gina, Julie, muchísimas gracias, Dios te bendiga y bueno, esta es tu casa. Gracias por estar en W de Mujer y a todos, muchísimas bendiciones a nuestros amigos de Sonido Generacional que están ahí súper conectados con nosotros. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo programa. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones, chao, muchas gracias. Dios me les bendiga. Amén. Bye bye.